Usted dirá, ¿y qué rayos eso tiene que ver con la mente? ¿Qué tiene que ver eso? ¿De qué me está hablando, pastor? ¿De qué me sirve esto para pagar las cuentas? Uno de los principios de la física es de que hay leyes, de que si esto es soltado y cae, va a caer. Yo no debo pensar, ¿caerá? Porque hay una ley que se llama ley de la gravedad que va a hacer que el objeto caiga. Ahora, cuando uno entra al plano de la física cuántica, se da cuenta de que las partículas, esto es, todo lo que existe está hecho de partículas, usted, yo y todo lo material, no tiene un comportamiento del todo predecible. Yo no pensé que él iba a hacer eso. ¿Vio? No pensé que iba a hacer eso. Ahora, resulta que las partículas no están funcionando de acuerdo a simples leyes. Ahí tiene la partícula que actúa de una manera, pero cuando lo miro, solo miro la partícula, voy a decirlo de esta manera, que se siente observada, decide actuar de otra forma. ¿Dónde están haciendo estos experimentos? En los aceleradores de partícula en Francia, en Alemania. Y los científicos están locos tratando de ver por qué cambia de comportamiento esta partícula si se supone que al ser materia debería funcionar siempre de manera predecible. En el capítulo 1 de Efesios, no lo busque, quiero que solo escuche, usted conoce este verso, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según verso 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, aquí dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre y dice que es ahí donde están nuestras bendiciones. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Las bendiciones no están en Miami, están en lugares celestiales. Entonces usted tiene una persona que aunque tiene muchas promesas de Dios, no tiene dinero para pagar las cuentas, porque sus bendiciones están en lugares celestiales. Ahora, hablemos de física de nuevo. Según la física, a ver, yo puedo, volvemos a las partículas, yo puedo hacer que una partícula, si puedo verla, puedo hacer que esa partícula de ser A se vuelva B, si la puedo ver. El primer día, aquí el jueves, yo le conté una experiencia con un sistema nervioso central. Cuando yo entiendo que tengo acceso al mundo espiritual y cuando entiendo que todas las cosas en el mundo espiritual ya están hechas, cuando tengo acceso al mundo espiritual y cuando entiendo que en el mundo espiritual todo ya está hecho, yo tengo acceso a poder conseguir todas las cosas hechas ya. Imagínenlo de esta manera, perdón por usar esa palabra, pero no es mala palabra, aunque no describe exactamente lo que quiero decir. Imagine que usted necesita un objeto determinado, un vehículo para ir a trabajar. Usted le pide al Señor, dame un vehículo, Padre, pero el vehículo no parece venir. Entonces descubre este verso, que todas sus bendiciones están en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces resulta que uno dice, caramba, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo yo tener ese vehículo? Es fácil. Usted penetra al mundo espiritual y si puede ver ese vehículo, lo puede traer a este lado. O sea, ya existe. Ya existe. Pero no está en este lugar. Pero si yo puedo hacer que este venga acá, ya está hecho, correcto. ¿Y cómo hago que venga acá? De dos maneras. Mirando y declarándolo. Ahora,
Es más o menos como cuando uno quiere ir a comprarse una ropa, un vehículo. Normalmente uno no va a una tienda, a un concesionario de vehículos y dice, quiero un auto. Entonces vende el vendedor y dice, ¿qué tipo de auto? Cualquier auto. No, eso es difícil. Normalmente usted tiene una idea del auto que quiere. Quiero que sea un van, quiero que sea un deportivo, un sedán, quiero que tenga 4 puertas o así. Somos 6 personas en la familia, necesito un vehículo con 3 filas de asientos. O sea, usted tiene una idea. No puede decir lo quiero quizás hasta en el color, aunque algunos pueden tener hasta el color decidido, ¿verdad? O el panel de volante. Pero ya tiene una idea de lo que está buscando. Entonces, cuando usted entra al parqueo, donde están todos los carros, me gusta aquel, ¿me entiende? Hay uno que se conecta con usted y digo, yo quiero ese carro. Pero no entra usted y dice, a ver, deme, sí. Muchas veces lo que llamamos fe es más o menos esto. Quiero este. Y el dueño le dice, perdón señor, ese es mi auto. Perdón, disculpe. Entonces, no, uno tiene que entender qué es lo que está buscando. Un tumor está hecho de partículas. Si yo puedo hacer que las partículas se manifiesten, también puede ser que las partículas desaparezcan. Si una cosa me demuestra el documento de física cuántica, es de que en realidad todas las cosas que existen pueden ser alteradas. Todas. Entonces el médico le dice, usted tiene un cáncer terminal. Si yo digo, tengo cáncer terminal, como dice el médico, estoy sonado. ¿Por qué? Porque me estoy uniendo a un diagnóstico que en el fondo, si usted se da cuenta, no es concluyente. La física misma le demuestra de que eso no es definitivo. Es como cuando uno agarra un escáner o una radiografía. Mire, ¿se acuerda usted de los sonares que antes hacían a los bebés hace 20 años cuando uno quería tener un bebé? Era una mancha y le decía, ahí está el bebé. Ah, aquí está su querida. No, señora, esas son sus pompitas. Mire, estar de cabeza. Ay, perdón. ¿Quién lo podía leer? ¿Quién veía antes eso? El médico y eso, ¿no? Porque por aquí está, y mire, ¿y es niño o es niña? Mire la pregunta. Parece que es niña, y era niño. ¿Se acuerda? Porque eran unas manchitas. Hoy día casi se les ve hasta las uñas en las ecografías y en los sonares. Se ve hasta las uñas. Es impresionante. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿El bebé que se muestra más? No, el sistema de visión ha sido amplificado. ¿Qué es la fe? Es usar los lentes correctos. Es básicamente eso. Entonces viene la persona y me dice, tengo un cáncer terminal, mira la bola que tengo acá. Perfecto. Y usted la puede tocar. Ahora, ese precioso versículo que dice que nosotros llamamos las cosas que no son como si fueran, dése cuenta de esto. Ese pedazo de tejido que se llama tumor está sujeto a leyes. Y existe porque es una manifestación de las tinieblas. Tú sabes que tu cuerpo ha sido diseñado por Dios para no morir. ¿Y por qué envejezco y muero? Como consecuencia del pecado. Hablando yo con una oncóloga me decía, es interesante, Fernando, cuando se produce un tumor canceroso y la persona después de unos años muere, se produce algo bien interesante en las células cancerosas. No mueren. O sea, me explico, voy a decirlo así. Supongamos que el ciclo de una célula de vida puede ser, digamos, de 20 días, 30 días, tiene un lapso de vida. Pero Dios creó las células para que sean eternas. Si no, nos explicaría la vida continua, ¿correcto? Entonces resulta de que el cáncer descubre cómo vivir para siempre. Me explico, va a morir en la célula cancerosa cuando muera el paciente. Si el cáncer le duró 4 años, esa célula vivió 4 años. Si el cáncer vivió 20 años, esa célula vivió 20 años. No murió en ningún momento. Entonces vamos a suponer que era un cáncer en el hígado. Voy a decir algo. Una célula hepática puede vivir
digamos, 8 meses, pero le dio cáncer en el hígado. La célula hepática mutó, se volvió agresiva y empezó a trabajar en contra del cuerpo, ¿correcto? Esa célula hepática, en vez de vivir 9 meses, ya cancerosa, decide no morir. Y puede vivir lo que va a vivir el paciente. Si va a morir con el cáncer hepático 5 años después, hace 5 años que esa célula hepática vive. ¿Por qué no se murió a los 9 meses? Porque descubrió el cáncer, cómo no morir. Ahí me doy cuenta que la capacidad de mi cuerpo de vivir para siempre está en mí. Sé que estoy yendo muy rápido porque son muchas cosas, ¿capta? Ahora, hablemos de Efesios 1. Yo sé que mis bendiciones están en lugares celestiales en Cristo, qué bueno. Sé que hay más de 3,000 bendiciones acá, qué bueno. Pero ¿por qué no veo que eso se manifieste en mi vida? Entonces, ¿qué hace el enemigo? ¿Se acuerda usted de Balaam y Balac? Este viejo profeta del Antiguo Testamento. Él debe liberar una maldición a Israel. El tema es este: Dios no quiere que su boca se abra, ¿correcto? Entonces se pone en medio de él y su pueblo. Yo le pregunto, ¿qué interesa que ese hombre vaya y maldiga a Israel? ¿Acaso el Dios de Israel no está con su pueblo? Claro que está con su pueblo. Pero ¿qué pasa cuando una persona se suma a la voz del infierno? Me explico. Si usted es un pastor que está metido en una zona complicada y está peleando porque el reino de Dios crezca, usted está en la lista de muchos enemigos. Ahora, eso no me interesa. Son gajes del oficio. Pero ¿qué pasa cuando la propia gente de mi congregación se suma a esas voces? Ahí voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque el diablo no puede hacer nada por sí mismo, necesita la cooperación del hombre. Entonces, ¿qué sucede? Yo le decía ayer un principio que no sé si llegué a transmitirlo muy claramente, me fui preocupado de eso en la noche. Le decía, usted tiene que tener mucho cuidado con lo que escucha. O sea, el primer paso para cambiar mi manera de pensar es tener cuidado con lo que oigo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una familia que me maldice con frecuencia? Ay, mi mujer se olvida todo el tiempo las cosas. Ay, sí. Entonces estoy peleando contra varias cosas. Yo sé que ¿me entiendes? Somos familia, nos amamos. Sí, yo sé que no hay en ninguno el deseo de destruirnos, pero las palabras que salen de ese proceso me afectan. Le estoy mostrando que las partículas son afectadas solo con verlas. Imagínese si a las partículas usted les habla. Este es un tema complicado, es muy profundo y no pretendo que ustedes lo agarren con todo en minutos que tengo hoy. Pero si algo quiero despertar en ustedes, y que despertó el Señor en mí hace unos años atrás y en estos 2 años que andamos mirando este tema, es de que de verdad hoy día nosotros somos seres creativos, somos co-creadores con Dios y podemos empezar a cambiar nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer con la gente? Yo oro porque la gente abra sus ojos y empiece a ver la realidad. Vamos a ir al libro de Hechos un momento, por favor, capítulo 26. Busque ese verso, me va a ayudar que usted también lo vea. Y resulta que es más fácil trabajar con niños, por ejemplo. Este tema, si usted ve esos, son dibujitos hechos para niños. Un niño lo agarra al momento. ¿Quiénes están trabajando con esto más efectivamente? New Age, la nueva era. ¿Por qué? Porque están abiertos a lo espiritual, aunque sea demoníaco. En cambio, nosotros estamos atados a la tradición. Entonces ellos están sacando ventajas de un tema que no les corresponde. Ese es el tema. En el libro de Hechos, capítulo 26, verso 15, Pablo está hablando acerca de su testimonio, 26:15, y dice
Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire cuál era el ministerio de Pablo. Ahora le voy a decir algo, ese es el ministerio de todos nosotros. Pensamos que hay 5 ministerios, en realidad hay 23. Y pensamos que significa ser parte del rol de la planilla de la iglesia. Ahora sí soy ministro. No, todos tenemos esta obligación. ¿Cuál? Abrir los ojos de la gente. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahora, comprenda algo. Cuando una persona no conoce a Dios y le van las cosas mal, pierde la familia, le va mal en el negocio, está bien, lo entiendo. Pero conociendo al Señor, hay gente que vive en tinieblas. No sabe por qué pasa esto, no sabe por qué no tiene dinero, no sabe por qué le va mal, no sabe nada. O sea, se supone que estamos en luz, se supone que hoy día podemos caminar con un nivel de comprensión. La iglesia debería tener la capacidad de saber leer lo que está pasando, mis hermanos. Dice, para que abra sus ojos, se convierten de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás. Él los mantiene en ignorancia. Ahora, ¿usted cree que en la iglesia hay sabiduría absoluta de Dios? ¿Qué pasa cuando en la iglesia también hay ignorancia? Sí me convertí, se convirtió mi corazón, amo al Señor, pero no mi mente. Mi mente sigue atrapada en prejuicios, en mi cultura, en mi manera de pensar. ¿Cuánta gente se viene a este país, la nación más rica del mundo, y sigue viviendo ahí como un centroamericano pobretón? Usted entra a su sala y tiene un televisor de 70 pulgadas y toda su casa es un desastre. Nada del orden que hay en este país se le ha pegado. Sigue viviendo igual, sigue comiendo las mismas cosas. Entonces, obviamente, aún le cuesta aprender el idioma. ¿Sabe por qué? Porque su corazón se ha quedado clavado con su primera nacionalidad. Es triste. La mayoría de los latinoamericanos sabe que somos medio desordenados, Entonces el hecho de que estemos acá no significa que de momento somos prósperos y somos ordenados y tenemos un lindo jardín. O sea, hay todo un proceso que debemos hacer. Dice, para que reciban por la fe, es la fe el instrumento, que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, si usted pone su dedo ahí un momento, porque voy a volver a este texto, y se va a Primera de Juan, va a darse cuenta que en realidad el patrón que Dios tiene para llamar a su gente no ha cambiado. En Primera de Juan, capítulo 1, hablando el apóstol amado, dice, versículo 1 de Primera de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con Dios el Padre y con nosotros. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Recuerda usted, no podemos dar lo que no tenemos. Dice aquí en Hechos 26, ponte de pie, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Me estás siguiendo? Resulta que en el mundo espiritual está la explicación de todas las cosas. Resulta que usted es un ser espiritual. Resulta que si se alinea como en el gráfico del niño, y su espíritu va a poder escuchar a Dios claramente. Yo no puedo hacer que mi hijo se convierta. Ok, ¿es la voluntad de Dios que se convierta? Sí, la palabra dice que si yo creo en Jesús, mi casa entera. ¿Por qué no se convierte? Bueno, hay algo que le impide ver al Señor. ¿Por qué no se alinea? Le pregunta al Señor y usted se encarga de ese tema.
Entonces hay muchas cosas que nosotros las dejamos sueltas simplemente porque no queremos entender de que podemos nosotros provocar un cambio en ese entorno. Abrir los ojos significa sacar a la gente de la ignorancia. Amén. Satanás gobierna sobre la ignorancia, sobre las tinieblas. Él aprovecha justamente las tinieblas para eso. Hay dos tipos de ignorancia. Las cosas que tú no conoces. Las cosas que tú no conoces o sabes. Y lo que sabes, pero no lo ves. Voy a dar ejemplos. En noviembre de este año estábamos en un viaje y de repente yo me enteré que una persona del grupo, éramos 108 personas en un viaje, una muchacha del grupo de 22 años tenía un tumor en el cerebro. Yo no sabía. Uno de los días vi que oraban por la muchacha. Al día siguiente vi que oraban por la muchacha. Un día después vi que oraran por la muchacha. Entonces digo, ¿por qué están orando por ella? Y me dicen, pues mira, tiene un tumor en el cerebro, grave. Y la van a operar la próxima semana. Wow, ok. Sus papás eran parte del grupo y ella tenía sus hermanos con nosotros. Pasaron unos días y yo me quedé pensativo también en este tema. Entonces estábamos en otra ciudad, porque estábamos recorriendo varias ciudades. Y estando en esa ciudad teníamos una reunión donde íbamos a orar todos. Estando ahí, de repente yo la vi a la muchacha entrar. Yo sentía compasión por ella, ¿me entienden? O sea, creo que la primera señal de comunión y de hermandad es que nos duele cuando alguien sabemos que está mal. Ella tenía pérdidas se desvanecía, cosas así, por tremendo tumor en la mitad del cerebro, ¿verdad? Entonces yo le pregunté al Señor, ¿me permites orar por ella? Ahora, yo quiero entender, por favor, quiero entender que yo no sé cómo opera la sanidad divina completamente. Es un tema bien delicado. Yo recuerdo el prólogo de un libro de un hombre que hace mucha sanidad hace años. Él decía en el título de su libro, en su prólogo decía, iba a poner de nombre a mi libro, ¿verdad? La forma de ser sano. Pero el título final del libro fue algunas maneras en las que Dios sana. Dice, después de más de 30 años de estar orando por la gente enferma, me doy cuenta de que todavía no entiendo muy bien cómo funciona el tema de la sanidad. Entonces el libro pretendió ser más sencillo, o sea, no tan pretencioso en su, así sana el Señor, sino algunas formas en las que el Señor sana. Entonces yo simplemente le dije, Señor, ¿puedo orar por ella? Y me quedé esperando. Y de repente el Señor me dio un versículo. Le hablaba a David, pero la respuesta decía así, haz lo que tú sientas hacer porque Dios está contigo. Entonces yo me paré y le dije, quiero que vengas aquí para que oremos por ti. La hice sentar en una sillita al medio de toda la gente. Entonces estábamos orando y le pregunté, ¿dónde está el tumor? Y me dijo, aquí. Bueno, entonces lo único que hice, fue algo que aprendí a hacer algunos años atrás, fue alinearme y meterme en el espíritu. O sea, así como sé que mi mano está acá, mi otra mano está acá, sé que mi espíritu también tiene manos. Entonces yo introduje mi mano espiritual en su cerebro, a tal punto que podía tocar la parte cortical de su cerebro, donde está el tejido mismo. Busqué, hice una simple operación, le empecé a hablar al tumor y le dije, mira, yo te voy a ahora recoger. Empecé como quien recoge la hierba seca del jardín con un rastrillo, usé mis dedos así y parecía como si le estuviera peinando con mis dedos, nada más. Y le hablé al tumor, le dije, mira, yo te prohíbo seguir haciendo daño a este cerebro. Y le empecé a hablar. Duró unos 5 o 7 minutos, nadie cayó al piso, nadie tembló, nadie gritó, nadie lloró. Le dije, bueno, ve a tu lugar, por favor, y siéntate. Y seguimos con la reunión.
3 días después ella tuvo que dejar el grupo porque tenía que ir a la operación. Le abrieron la cabeza. Cuando los médicos vieron el tumor se había enquistado. Y era interesante porque dijeron, ¿qué le ha pasado a este tumor? Porque estaba como cepillado. Se volvió como una nuez seca, así chiquitito. Ya estaba muerto el tejido, estaba muerto. Se endureció y se secó y lo tomaron y lo sacaron directamente. Ahora, parecía divertido porque cuando yo recibí el reporte y ya me enteré de todo, lo divertido era el saber de que aún había quedado como un ñoqui. ¿Conocen los ñoquis? Tiene como las huellas de un peinecito, ¿verdad? Por el tipo de aparato. El tumor quedó como un ñoqui, como que un rastrillo yo hubiera pasado ahí. Entonces, es interesante, cuando yo empiezo a entender la manera en que nosotros podemos gobernar sobre las cosas, descubrimos que tenemos, si somos capaces de ver. Alguien diría, pastor, si uno tiene fe no necesita ver. Es correcto, pero si tú no ves, tu fe no tiene forma. Es como cuando usted va a un terreno, ¿me entiende? Y se compra un pedazo, unas acres para hacer su casa. Ahí está su casa. No, ahí no está su casa, está un pedazo de terreno pelado. Pero sabe, la esposa mira y dice, allá va a estar mi sala. Y por allá va a entrar la ventana, y por allá va a hacer esto. Ella empieza a mirar algo donde no hay. Ahora, cuando reúne al arquitecto, mire, el arquitecto y se reúne con la familia, la señora no dice, quiero una casa, ¿verdad? Le dice, mire, quiero que la casa sea así. Quiero que tenga 2 pisos, tantas recámaras, quiero que tenga así, quiero un baño con un jardín interior. O sea, ¿qué está haciendo? Está sacando cosas del mundo de las ideas. ¿Qué es nuestra imaginación? Nuestra imaginación es la capacidad de ver cosas que no son, pero que las podemos dibujar en nuestra mente. Yo quiero que sea así. No me gusta así la fachada. Quiero que sea así. Así me gusta. Note, lo que hace el arquitecto es capturar tus ideas y los pone en un papel. Lo pone bien bonito. Luego lo mete a la computadora y le dice, mire, así va a ser, así va a ser. Y todavía le dice, no quiero la chimenea así, lo quiero así. A tal punto que tiene forma. Cuando usted mira el terreno, no hay nada. Pero cuando miro el plano, ahí, bueno, ¿entiende? ¿Puedo vivir en el plano? No puedo vivir en el plano. Es un papel. Pero, ¿sabe? Estoy capturando algo del mundo de las ideas y lo estoy poniendo en un papel. Entonces resulta que el profeta Habacuc recibe una instrucción gloriosa. Escribe la visión. Porque aunque tardare, vendrá, ciertamente llegará. ¿Vio? Usted ha sido mandado como pastor a una comunidad, a tal lugar, a tal ciudad. Bueno, la primera cosa que usted debería hacer es meterse con Dios y recibir instrucciones. ¿Qué debo hacer aquí? Levantar una iglesia. A ver, hablemos en términos generales, pero ahora hablemos en términos particulares. ¿Qué? Si Dios te llevó ahí, es porque solo tú puedes hacer algo ahí. Entonces yo me debo sentar y el Señor me va a mostrar un plan de trabajo. Y sabe, eso lo voy a anotar. Yo tengo anotado lo que el Señor me dio cuando tenía 16 años atrás. En ese tiempo éramos simplemente amigos con la que hoy día es mi esposa. Y ella le oró al Señor, bien jovencitos los dos, y le dijimos, ¿qué vamos a hacer el resto de nuestra vida? Y nos dio una palabra en Isaías. La palabra decía así, he aquí haré algo nuevo, no lo conocerás. Abriré delante de ti caminos en el desierto, sendas en el desierto, ríos en la soledad. Haré algo nuevo, no lo vas a conocer. Dígame si yo entendí, no entendí un ápice. Pero ¿sabe qué hice? Anoté. 12 años después de estar en esa congregación, yo me di cuenta que estaba enseñando cosas que los misioneros americanos no estaban de acuerdo y no entendían. Entonces cada vez que yo predicaba algo, provocaba un problema en la iglesia. ¿Me entiende? Que provocaba una crisis. Yo no quería ir a la iglesia, pero veía cosas. O sea, me refiero, empecé a enseñar cosas. Entonces recuerdo que un día nos reunimos con la misionera, con la americana muy seria, una mujer de más de 65 años que nunca se casó ni se cortó el cabello en toda su vida. Qué maestras, ¿verdad? Qué maestras más tremendas. Me dijo,
Me dijo, Fernando, estoy preocupada por ti, porque tú estás enseñando cosas que nosotros no las reconocemos. Y sabe, me di cuenta de que empezaba a cumplirse la palabra. Estaba haciendo cosas que no eran reconocidas. Entonces yo recuerdo que le dije, pastora, me quiero retirar de la iglesia. Me quiero ir, permítame irme. Me dijo, claro. Ahora éramos hijos espirituales muy amados de ella. Y recuerdo que le dije, ¿puede bendecirnos? Y me dijo, no. No te puedo bendecir porque no estoy de acuerdo que te vayas, pero no te puedo retener. Gracias, pastora. Y nos fuimos. Después de 12 años salimos con mi familia sin saber qué hacer. Y sabe, me doy cuenta toda mi vida hasta el día de hoy, 28 años después, de que siempre estamos enseñando cosas un poco más adelante de lo que el promedio de la gente está enseñando. Ahora, ¿sabe por qué? Porque Él me dijo que iba a hacer algo nuevo. Entonces yo entendí que lo que anoté un día me está siguiendo, no está mal. Cuando la primera vez yo hice un evento de intercesión territorial en mi ciudad, en la ciudad de La Paz, fue el año 1996, hice un evento tremendo. ¿Sabe qué? Literalmente los pastores de mi ciudad me sepultaron. Era la primera vez que alguien hablaba acerca de spiritual mapping, que hablaba acerca de las columnas de iniquidad de mi ciudad. Me mataron. Fue terrible, fue atroz. Hoy día mucha gente enseña de eso en mi ciudad, pero en su momento nosotros pagamos un precio terrible por hacerlo. Y ¿sabe que aprendí a no quejarme? Porque Él me dijo que iba a hacer algo nuevo. ¿Cuántas prédicas he escuchado de física cuántica? ¿Vio? Entonces, si yo sé que lo que, ¿entiende? Yo sé que lo que voy a enseñar no lo puedo leer en un libro porque no hay. O si hay, quizás ni es cristiano. ¿Capta? Ahora, entendí mi llamado, lo anoté. Y he aprendido a vivir con eso, de que quizás voy a hablar cosas que la gente no va a entenderlo, que no son para multitudes, sino para un pequeño grupo de gente. Ahora, Dios le dice a Pablo, oye Pablo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto. Yo no sé qué le dijo que haga el Señor a usted. Pero si Dios lo llamó, por ejemplo, a tomar una ciudad y no lo está haciendo, aunque esté haciendo cosas buenas, usted tiene un problema. Está haciendo algo que Dios no le pidió que hiciera. ¿Lo agarró? Entonces Pablo dice, ay de mí si no predico. ¿Por qué dice ay de mí? El más grande exponente de la gracia, ¿por qué dice ay de mí? Porque él sabe que él existía para una sola cosa. En el momento en que él le predica a Félix, sabe que su tiempo en esta tierra terminó. Ya no tiene a quien más predicarle. Y se va. Tú estás aquí y vas a estar aquí solo el tiempo necesario para terminar tu trabajo. Ahora, si no sabes cuál es, tienes un problema. Volvamos al ejemplo de la muchacha y voy a cosas bien específicas. Hoy día estamos en un problema bien grande porque estamos bombardeados por muchos comentarios. Por ejemplo, hay una crisis de lo que es el autismo, la bipolaridad, comportamientos extraños de conducta, o sea, 1000 cosas. Yo le decía anoche, y ahora usted lo puede entender, es medio complicado que lo último que vea antes de dormir sean las noticias. Porque si al observar una partícula esta cambia de comportamiento, imagínese al escuchar todas las amenazas y que viene la influenza y viene la gripe porcina y viene no sé qué y viene no sé cuánto, se da cuenta, nos metemos en un tremendo problema. Ahora, si yo sé escuchar correctamente, voy a escuchar lo que Dios dice de lo que está pasando. ¿Estamos bien? A partir de eso, nosotros hoy día hemos armado un equipo en muchas partes del mundo donde estamos tratando de ayudar a problemas o a personas que tienen problemas que no tienen un remedio. Hace unos días escuchaba una mamá en la costa oeste de Estados Unidos y me dice, le han diagnosticado autismo a mi hijo de 3 años. Entonces yo le dije, la primera cosa que tú tienes que hacer es no declarar que tu hijo tiene autismo. ¿Sabes por qué? Porque el autismo ahorita es una bolsa grande donde se mete un montón de cosas que no tienen nombre. Básicamente lo que él tiene puede ser un problema de relación, de comunicación. Nada más, un problema de aprendizaje.
Entonces la primera cosa es que tú no me repitas el diagnóstico de un hombre que está tirando los dados. ¿Por qué? Porque puede llegar a tener autismo si tú piensas que realmente puede tener autismo. Si usted piensa que la ciencia sabe lo que hace, tiene un problema, no sabe lo que hace. Simplemente, por ejemplo, con un problema tan común, la epilepsia, entre al Google y ponga causas de la epilepsia. Y va a ver que un médico dice que hay 20 causas, otro dice que hay 3, otro dice que hay 5, otro dice no se saben las causas. Y estoy hablando de algo que se supo diagnosticar ya hace muchos años. ¿Qué le digo de la bipolaridad? O del autismo, o de la esquizofrenia. Entonces, ¿qué pasa? Usted va al médico y le dice, su hijo tiene autismo, y usted se le cae el mundo encima. Ahora, ¿qué va a usted creer? Yo hablaba con unos amigos que tienen un pequeñito con problemas, y la mamá es profeta, y me dijo, no voy a aceptar ese diagnóstico. Le dije, bien mujer, correcto. Entonces, ¿qué debo decir? Pues di que tiene un problema de conducta, di que tiene un problema de aprendizaje, porque técnicamente eso es. Entonces estamos empezando a enseñar a la gente a ministrar. ¿Y saben cómo ministramos a estos chicos de todo tipo? No hay nada extraño en esto. Los ministramos cuando están dormidos. Porque yo sé que su alma y su espíritu no están dormidos. Y sé que el problema del autismo está en el alma, no en el espíritu. Les estamos enseñando que los ministren dormiditos, está descansado el cuerpo, y empiecen a declarar cosas sobre él. Ahora, no es una declaración venir que todas las cosas que se le vengan a la cabeza. O sea, nosotros pedimos que se le haga un escáner cerebral al muchacho. No vamos a orar por un niño que no vemos un escáner. Yo tengo equipos de personas, tengo psiquiatras, psicólogos en diferentes partes, me mandan el escáner, se lo mando a ellos y les digo, ¿hay un problema físico en su cerebrito? Sí, mira, aquí hay una irritación en el lóbulo derecho. Ok, ¿en qué le debería afectar esto? En el lenguaje. Ok, vamos a orar porque esa irritación desaparezca. Entonces le digo, ¿sabe qué, hermana? Usted cuando duerma lo va a hacer echar de lado tal que quede el lóbulo derecho arriba. Entonces usted va a poner su mano muy suavemente sobre él y le va a decir, lóbulo derecho en el nombre de Jesús, usted va a hacer esto. ¿Por qué? Acuérdese lo que dice la palabra. Dice que Jesús recibió autoridad sobre todo nombre que se nombra. Lo peor que le puede pasar es que le digan que usted tiene una enfermedad que no saben qué es. Si usted no tiene nombre es difícil que lo pueda llevar a la cruz. Pero si le han dicho que tiene una irritación en el lóbulo derecho, entonces ya tiene nombre eso. Entonces yo le digo, irritación en el lóbulo derecho, te ordeno ahora que tal, y le enseño al cerebro que recupere la forma que debe tener. ¿Cuánto tiempo lo hago? Lo vas a hacer por lo menos 6 meses, todas las noches. Wow, y eso va a ayudar absolutamente si crees que tu palabra tiene poder. Entonces note usted, de esa oración, Señor, tócalo, Señor, ayúdale, Señor, yo cancelo, rechazo al diablo. O sea, a ver, espera, ya, yo sé que esa es la angustia de la mamá, del papá. A ver, ahora, a ver, pam, ya, cálmate. Bien, ¿dónde está el problema? No han encontrado nada en el cerebro. Ok, entonces está en su alma. Sí, ¿en qué parte? ¿Dónde usted puede ir a buscar ayuda para alguien en el alma? No hay nadie, ok. Entonces vamos a empezar a entender qué está pasando aquí. Cálmate, sécate las lágrimas, vamos a pelear por tu hijo. Entonces, ¿qué pasa? La mamá ve a su niño echado y empieza a ministrar. De cierta manera, le digo, ¿sabes qué? Vas a dormir con música profética a tu niño todas las noches, porque vamos a fortalecer su espíritu. Usted entendió que el espíritu se une al alma a través del corazón. Necesito que lo ames mucho a tu hijo. El amor es impresionantemente fuerte. Entonces la música, y empezamos a trabajar de tal manera que el niño empieza a reaccionar. Por ejemplo, un chico autista pierde la capacidad de aprender de manera natural, como un niño aprende todo el tiempo, pero un niño autista se bloquea en algunas cosas. Puede ser un gran pintor, pero no sabe amarrarse los zapatitos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo debo saber, por ejemplo, si tiene problemas para coordinar movimientos finos, ya no sabe cortar. Yo necesito saber qué parte del cerebro es la que provoca eso. Ay, pastor, sabe, yo oro a la antigua. Señor, lo toco en el nombre de Jesús, el fuego del Espíritu. Sí, y puede funcionar, sí, yo me callo la boca. Pero si no funciona, le estoy dando otra opción. O sea, ¿me entiende? El evangelista de hace 40 años, ¿qué le importaba lo que sea? Y lo hacía bien. ¿Cierto?
Mi respeto para él. Pero si no le funciona, ¿qué tal si hacemos esto? Entonces yo le digo, mire, en el cerebro, esta parte es la que funciona en motricidad fina. Ok, ahí hay un daño del enemigo. Entonces vamos a orar. Hace apenas 6 meses estaba en una ciudad de Colombia y de repente se acercó una mujer y me dice, pastor, ¿sabe? Mi hija tuvo un problema de nacimiento. Le faltó un pedazo del cerebro. Nació sin un pedazo acá. Y ha tenido epilepsia toda su vida. En este momento la chica tiene 17 años. Ya dejó el colegio apenas, no sabe lo que ha sido seguir el colegio, pero decidimos que no iba a entrar a la universidad porque fue un infierno el colegio. Le venían 3, 10, 15, 5 convulsiones por día. Era horrible. ¿Sabe que un pastor me regaló un material suyo acerca de psiconeuronales? Lo puse frente a mi hija y le vino la crisis epiléptica en ese momento al ver el video. Entonces llamé a mi pastor y empezamos a orar por mi hija. Mi pastor es un pastor de la denominación, ¿a usted qué le importa? Y ellos no creen en estas cosas. Pero de repente estando orando, algo pasó y vio que un demonio, parecido a un ave, como un murciélago, estaba sobre los hombros de mi hija y tenía una de las uñas largas y la metía en el cerebro y vio cada vez que él la metía en el cerebro ya tenía convulsiones. Él no se animó a decir nada porque pensó que era la pizza de hace un rato, ¿verdad? Y cuando quiso poner su mano donde supuestamente metía ese demonio la uña, que hubiera sido un profeta ya era el momento en que sacaba el corta uñas, ¿se entiende? Pero era un pastor que en su vida vio nada. Entonces quiso poner su mano y de repente apareció un ángel. Le estoy diciendo lo que me dijo el pastor y al lado está la mamá. Y el ángel le dijo, no toques tú esto. Y el ángel le arrancó el gancho, la uña del cerebro de la niña. La niña dejó de convulsionar. Y el ángel vino y le puso un pedazo de cerebro. Todo esto lo está viendo él. Él no dice nada, empieza a relatar, se anima, porque el ángel le dice, ¿puedes decir lo que estoy haciendo? Entonces él empieza a hablar. Unos días después, ella va a su control médico, le han sacado un escáner y el cerebro está completo. Está completo. El problema era para el pastor, lo podían echar de su denominación por decir lo que acababa de pasar. Ahora, el ángel, miren, a mí me gustaron 3 cosas, sé que debo parar un minuto para un pequeño break. Hay 3 cosas en esa experiencia que me gustaron mucho. La primera cosa es que el ángel no le obliga al pastor a hacer algo que él no está seguro de hacer. ¿Verdad? Y dije, no, tranquilo, yo me encargo. La segunda cosa es que le dice, tu papel aquí es hablar. ¿Se acuerda usted de Zacarías cuando el ángel ve y le dice, vas a tener un bebé y se va a llamar Juan? Y él, no, bebé, cállate. ¿Por qué te callas? Porque tus palabras pueden hacer abortar al niño. No vas a hablar hasta que él nazca. ¿Sabes cuántas cosas te perdiste en tu vida por haber sido un bocón? Por haber dicho lo que el infierno quería decir. Padre, manda un ángel que me ayude. Es que no lo va a hacer con frecuencia. ¿Sabe por qué lo hizo con Zacarías? Porque el Espíritu Santo todavía no actuaba como actúa hoy. La tercera cosa que me impresiona de esa escena es de que esa parte del cerebro estaba en el mundo espiritual. Mi hermano, no te crece el cerebro. Dígaselo a esa niña que acaba de entrar a la universidad. Dígale que no es posible, que no es bíblico. Dígale que la denominación no acepta eso. Dígaselo. Que ya no toma medicinas, que ya no tiene convulsiones. Dígalo al pastor que no sabe cómo explicar esto y simplemente dice, yo vi esto. Sí, exacto. El espíritu que está detrás de la epilepsia es como un pájaro y una uña, en realidad la uña aquí atrás. No se haga problema. Es que yo no creo en eso, no hay problema. Hay gente que tiene más fe a las pastillas que a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Estamos viviendo en un tiempo en el cual el mundo espiritual cada vez está siendo más visible. Lo interesante es que se está haciendo visible aún para los hijos de las tinieblas. Y a veces nosotros no lo vemos.
Le voy a explicar un poquito de cómo tratar algunas cosas y luego vamos a hablar de las finanzas después de un pequeño break. Sé que tenemos un pequeño corte.